Entonces, como yo iba diciendo, el Huáscar fue destruido por el Cochrane y el Blanco. Lo rodearon, o sea, creo que el Blanco se puso al frente de él y el Cochrane por atrás. Y el capitán de la Covadonga, por su inteligencia, lograr hundir un barco gigante de metal, lo mandaron a capitán del Blanco. Por lo que yo tengo entendido, no sé si es así. Yo no recuerdo con exactitud bien quién, pero es probable que a Condell sí lo hayan destinado a uno de los barcos importantes de la batalla que ahora comenta Jorge, que es la batalla de Angamos, el 8 de octubre de 1879, que dicho sea de paso, y para que se vea que también no somos solo nosotros, en Perú, el 8 de octubre también es conmemorado como el Día de las Glorias Navales del Perú, y es paradójicamente el día de la muerte de Miguel Grau también. ¿Ya? O sea, también podrían decir ellos, bueno, ¿y por qué conmemoramos una fecha en donde de hecho el Huáscar fue capturado y nuestro más importante capitán fue aniquilado? Y bueno, también tiene tiene un poco, bueno, Perú no va a ganar la guerra, pero sí va a tener la misma idea del sacrificio por la patria. O sea, eso también está en la mentalidad de los peruanos que conmemoran, en este caso, esa fecha. Y que paradójicamente para Chile, no sé, yo creo que salvo quizás la gente que vive en Mejillones, que es el lugar más cercano, ahí Angamos. O sea, el capitán Grau sería como el Arturo Prat de Perú. Más o menos, sí, sí. Bueno, dicho sea de paso, se conocían también ambos antes de la guerra y se conocían de la época de la guerra contra España. Ambos habían tenido contacto previamente. Grau conocía bien a Arturo Prat porque él tenía estima, un tipo de estima. Sí, habían estado en conjunto en el combate de Artao, que es un combate que es interesante y también bastante poco conocido acá en Chile, un combate en que la flota aliada chileno-peruana se enfrentó a la flota española en las cercanías de Chiloé, bueno, más bien en las cercanías del actual Calbuco. ¿Ya? Bueno, de ese combate, Grau y Prat tenían conocimiento mutuo entre sí. Y habían otras cosas más. Por ejemplo, a través de la señora de Carlos Condel tenía familia peruana también. De hecho, bueno, esos son los temas de los que producen las guerras también. Familias que a veces están unidas por ciertos lazos, bueno, la guerra viene y trastoca también esos lazos. Si tú te preguntas por qué Grau y Pratt podían llevarse como un tipo de amistad a pesar de esta guerra, porque ambos personajes tienen algo que hoy en día no se ve mucho. Eran hombres de principios. Y sus principios fue lo que llegaron que ambos hombres hicieran lo que tenían que hacer por su patria. Por ejemplo, cuando Grau hunde la Esmeralda ya finalmente, Grau va a rescatar a los sobrevivientes. Cuando Grau llega al combate donde la Covadonga estaba sacando ventaja, en vez de perseguir a la Covadonga porque le pudo haber dado a casa y haber acabado con la Covadonga, se quedó rescatando a los náufragos peruanos. Entonces era un hombre de La muchos independencia, principios. claro. Claro, era un hombre de muchos principios. Entonces, si él veía a una persona con necesidad, él le iba a ayudar, independiente del bando que sea. Y Grau además, era así. llevaron el cuerpo de Prat adentro del Huáscar, les dieron una litera y fue toda una caballerosidad impresionante. O sea, ahí no había odio entre ellos, no había odio entre personas, no era una lucha entre seres humanos, o sea, en contra de seres humanos. Como dijo Mario, ellos lucharon por su patria. No, Y ahí en esos gestos, si uno lo compara con otros sucesos que van a haber en la guerra después, sí, ahí todavía se puede ver un gesto, bueno, la noción de caballerosidad en esa época todavía era bien tenida en cuenta, si bien no todos la respetaban, y de hecho, como bien acabo de decir, va a haber sucesos posteriores en la guerra y de ambos bandos que van a ser bastante vergonzosos posteriormente. Pero en actitudes como las de Grau, sí, todavía se ve que
bueno, lo mismo que cuando discutíamos al inicio de la guerra, o sea, la Había guerra, un respeto entre los dos capitanes. exacto, así como la guerra no se hizo por motivos meramente económicos, aquí también la actitud, en este caso la actitud de Grau, de gente como Grau, no estaba únicamente condicionada a provocar la aniquilación mayor del enemigo, sino que había un cierto código había un cierto código humano al que había que respetar y al que había que atenerse, incluso si eso significaba, como bien Mario ejemplificaba, podía implicar algún retraso, podía implicar alguna demora, o sea, había una cierta humanidad, una cierta misericordia que también había que tener respecto del enemigo, y obviamente también una cierta distancia, o sea, el odio no era personal, no era personal. En otros momentos de la guerra eso no se va a ver, en otros momentos de la guerra no, pero en Es gente que, como Grau por lo menos sí se vio, es que esa Como se distinción también, ve todo al principio de la guerra, inclusive lo podemos ver en la Primera Guerra Mundial, cuando hubo también. esta tregua en la Navidad, fue al principio de la guerra, pero cuando ya la guerra van pasando años, por ejemplo, 1, 2, 3 años, se pone mucho más dramática, se comienza a desesperar los bandos. Entonces va calando el odio uno contra otro. claro, Pero al las principio, claro, energías inferiores van tomando dominio de las mentes humanas. Y otra cosa que por lo menos también para el tema cultural, educativo, posteriormente del combate naval de Iquique se alistaron muchas personas que también a lo mejor iban con este resentimiento, este dolor de ser utilizados, que eran trabajadores que no tenían buen pasar, que eran gente muy sufrida. Entonces también ahí es como un desahogo, iban con toda esa energía reprimida. Entonces también ahí se puede dar una explicación de que por qué después vinieron cosas más atroces. También, de hecho, creo que había un niño adolescente, no sé cómo le quieran decir, de 15 o 16 años que estaba en la Esmeralda. Yo tengo entendido que había un niño ahí, adolescente. 13 en años, esta creo. guerra particular, Jorge, hubieron muchos niños que pelearon en la guerra. En los mismos batallones, el que tocaba el tambor, ¿quién era? Un niño. Ah, verdad. También el sucesor de que tocaba la trompeta en la Esmeralda también fue un niño que fue a tocar la... Es que en ese tiempo, para que tú vayas haciendo carrera en la marina, comenzabas de muy niño. Los grumetes. Ah, sí, verdad. Decían grumete, no sé Sí. cuánto. Bueno, eso de los niños soldados en la época, bueno, y después va a seguir en el siglo XX también pasó, si bien se suponía que estaba más prohibido. Ahí, bueno, se juntan dos cosas. Muchas veces hay una situación bueno, hay niños que van voluntarios efectivamente y por cuenta de ellos, no sé si llamarlo una cierta adultez prematura en ellos que los impulsa a ir, o a veces la búsqueda de aventuras derechamente. eh, de hecho, estoy recordándome ahora un caso que va a pasar mucho después, a pesar de que está asociado a Chile. Ya no me acuerdo el nombre exacto de él, pero es el patronímico de la escuela italiana de descendiente acá en Chile, tenía alrededor de 15 años, más o menos, y se embarcó a Italia, porque Italia estaba metido en la Primera Guerra Mundial, y se fue a pelear por Italia, un país donde él nunca había estado, era el país de los papás técnicamente. ¿Ya? Ese tipo de cuestiones pasan en las guerras. También se da la lógica de convertir al niño en una suerte de mascota de la unidad, eso también es un clásico, pero a veces también muchos de estos niños a veces creo que no tanto en el caso de la guerra del Pacífico, pero en otras guerras sí son de alguna otra forma los huérfanos que va dejando la guerra, y que los soldados de alguna otra forma o las unidades los van asimilando con ellos. En las guerras mundiales, sobre todo en la segunda, esto se dio bastante. Ahí bueno, el tema del drama asociado a las mujeres, a los niños en torno a la guerra, a cómo se vive la guerra en la retaguardia, eh, donde no está el frente, no se ven las explosiones, no se ven las balas, pero por ejemplo sí llegan los muertos, donde a veces hay racionamiento igual de comida, donde
obviamente, no sé, pues hay familiares que tienen que ir a ver al edificio de la gobernación en las listas que pegan a la puerta, a ver si en la lista de muertos aparece mi hijo, si aparece mi esposo. Todo ese tipo de cuestiones también son las otras formas en las que se vive una guerra, y en ese sentido, la guerra del Pacífico, si bien todavía a una escala muy pequeña, ya presagiaba lo que iba a ser en buena medida las guerras del siglo XX. Ya en cuanto a la tecnología que se usó, en cuanto a la capacidad de movilizar un país entero en pos de este esfuerzo, en este esfuerzo bélico, ya presagiaba un poco lo que después fueron las guerras mundiales y todo eso. Obviamente es una escala monumental y Mira, monstruosa, si quieren. aquí voy a hacer una observación eh, trayéndonos a la actualidad, que lo importante que es la historia, más bien la historia contada así conversada, más que una sala de clase. La importancia que los papás debemos tomarle a nosotros también, enseñar a nuestros hijos y nosotros culturizarnos y contarles todo esto a nuestros hijos, porque en la sala de clase no se aprende tanto, no hay tanto detalle. Todo lo que yo sé de la guerra del Pacífico ha sido porque mi papá me lo ha enseñado. Literalmente casi el 90% de lo que yo sé ha sido con mi papá. Y el otro por salas de clase o por la película. Entonces es tan importante no entregar a nuestros hijos a otros, o al colegio, o a los médicos, o al internet, o a la televisión, que Como, podamos, como menciona Jorge ahí, de repente depende mucho del docente, porque el docente entrega una versión de la historia, y eso va a depender cómo el docente la quiere transmitir, a qué lado la quiere transmitir. Por eso es importante que los padres también aporten eso a sus hijos, que no sea netamente la responsabilidad del colegio educarlo, que no, también pues los sí, padres sean participativos en eso. porque yo te digo, a mí que no me gusta leer y no me gustaba mucho la historia, es como monótona, pero es diferente cuando te van contando detallitos, cosas así, anécdotas, mira, aquí pasó esto, algunos secretos, ya sean verdad o no verdad, hace que eso te llame la atención y captes la atención de los que están recién escuchando la historia. Pero quiero ahondar en un punto. Mucho se habla ahora de la libertad y los derechos de la mujer, porque la mujer siempre ha sido maltratada, yo no voy a negar esa parte, que también es parte de la historia, también es historia. Pero ojo que los hombres como niños también fueron abusados en ese aspecto, porque estamos hablando de que había niños de incluso de 10 años, si yo no recuerdo si era de 10 o de 13 el que Jorge mencionó que tocaba, reemplazó al que tocaba la trompeta. eh, o sea, ellos no por ser niños hombres, eso no es menor, o sea, eso es menor, eso es tal cual grave como las niñas eran mamá a los 13 años, apenas les llegaba su periodo femenino, ya estaban listas para casarse, las casaban y eran mamá. Entonces, eso es injusto, ¿no es cierto? Porque no podían tomar decisión de su vida y su cuerpo, pero también el hombre en su etapa de niño fue abusado y fue utilizado para cosas que no estaba preparado psicológicamente. Entonces, Imagínate que cuando Perú estaba terminando ya perdiendo la guerra, en los reductos de Lima, gran parte de los combatientes eran niños peruanos. Gran parte de eso, gran parte del sacrificio por defender la capital de Lima, fueron niños. Y eso no se menciona mucho. El sacrificio que hicieron esos niños, aunque sean peruanos, nosotros también tenemos que mirar eso y decir nunca más. Y eso, lo que estudian historia, lo que enseñan historia, tienen que encargarse de decirlo. claro, de destacar estos puntos que el pasado, la vida en el pasado ha sido degradante para todos como seres humanos, no como hombres y mujeres apartes. Cada uno en su rol tuvo abusos y tuvo sus sufrimientos. Entonces, qué importante, y quiero destacar la importancia de la historia y de la historia conversada, más que contada, conversada, para poder nosotros hacernos una idea y tomar decisiones en el presente y no dejarnos llevar por ideas de una persona o de un grupo o por la experiencia de una persona o de un grupo
sin nosotros poder equilibrarla con nuestra experiencia y con nuestros conocimientos. Yo sí estuve en el Huáscar y ahora entiendo una carta que leí del ejército francés, porque Alejandro, si ustedes han visto todos los capítulos, en el primer capítulo menciona que había también una recolonización de parte de ciertos países europeos, uno de ellos Francia, ¿no? Bueno, hay una carta posterior a la Guerra del Pacífico que envía, no sé si todavía estará en el Huáscar, pero cuando ustedes vayan de visita al Huáscar, cuando uno baja, hay varias cartas y me impresionó la de ellos porque termina la carta así, diciendo que las Fuerzas Armadas de Francia siempre van a tener como ejemplo el heroísmo de Chile como Chile. No estamos hablando de los militares, porque ahora hay chicos, si alguien está viendo aquí joven, la historia de Chile no está desde Allende y Pinochet en adelante. Nosotros tenemos una historia, y una historia de heroísmo, una historia de coraje, una historia de que ya estábamos cómodos, pero de repente, ¡boom!, saltamos y lo logramos. Lo logramos. Y esa historia es la que es valedera, esa historia es la importante, es rescatar de la historia lo que nos sirve para cómo actuar hoy día. No Por para... eso somos los más mejores de Chile. Y eso no es ser este patriota de que vamos a matar a los que están mal. El patriotismo en general es lo que hicieron estos héroes. Y estamos hablando de héroes como Grau, que es peruano, como Arturo Prat, que es chileno. Eso es Bueno, ahí en eso yo quería hacer dos hincapié, bueno, un poco tomando lo que dice Mario, lo que dice Gladys, incluso lo que también ha señalado Jorge cuando se acordaba de Gaspar Cabrales, se llama el corneta de la Esmeralda, que era jovencito, creo que alrededor de 13 años tenía en aquel momento. Bueno, y otro que también era bastante joven, aunque no recuerdo la edad, pero que fue el último sobreviviente de la Esmeralda y en el que se inspira la película que hicieron hace un par de años atrás, que es Wenceslao Vargas, que murió a finales de la década de 1950. Al final, ¿cuál es la clave del heroísmo y del patriotismo, si se quiere? Siempre ha sido un tema de discusión, obviamente tiene connotaciones políticas. Lamentablemente, bueno, yo fui profesor hasta hace pocos años en el sistema público de educación y me consta que muchos colegas este tipo de temáticas no les gusta o prefieren pasarlo rápido porque en general le tienen un cierto desdén, un cierto desprecio a estas temáticas que tratan de la guerra, porque inmediatamente las asocian como a una cierta defensa del militarismo o del fascismo, o una serie de cosas que son conceptos bastante posteriores históricamente. Esa visión del nacionalismo es más bien del siglo XX, no es de la época de la Guerra del Pacífico, pero le terminan achacando a la guerra y a los relatos en torno a la guerra cuestiones que propiamente no son de la época, si bien pueden haberse reinterpretado en otras claves. Y ahí voy a dos puntos. Uno, al final, la cuestión del heroísmo, por una parte, y que tiene que ver creo yo que el heroísmo está en esa capacidad que uno la sabe escasa. Yo soy de la idea de que el heroísmo, probablemente una de las cualidades que caracteriza al heroísmo es que es escaso, pero que tiene el poder de invitar a la emulación, a la imitación. ¿Ya? Es un hecho, es un acto que se considera valioso, y se considera valioso porque no cualquiera lo haría, pero sin embargo, ese uno que lo hace, de alguna otra forma, invita a otros más, obviamente no a todos, pero invita a otros más a hacerlo, a dar ese mismo paso. Yo creo que eso es básicamente el heroísmo, y eso no se necesita ser una persona que, lo voy a decir vulgarmente, no se necesita ser un cabeza de pistola para ser héroe, en el fondo. Hay cosas a veces de la vida cotidiana que son bastante más básicas, pero que también requieren cuotas de heroísmo que a veces no van a ser vistas por nadie.
y sin embargo, o aparentemente no van a ser vistas por nadie, pero siempre hay alguien que nos está viendo, un hijo, un sobrino, siempre nosotros somos ejemplo para alguien, eso no se nos debe perder nunca de vista, siempre hay alguien que nos está mirando. Y lo segundo, que es lo que decía Gladys acerca de la importancia de nadie está obligado a ser un experto en historia, eso está claro, eso está claro. Pero en la medida que le damos importancia a esto, a este tipo de relatos, si bien podemos no manejarlos en todos los detalles, pero que por lo menos producen en nosotros una curiosidad, un llamado a, oye, esto es importante, hay que tratar de revivirlo, hay que tratar de mantenerlo entre nosotros. Bueno, esa es la base fundamental de la identidad de un pueblo. Eso es precisamente lo que los antiguos hacían cuando compartían en torno a una fogata sus historias. Bueno, hoy día probablemente no va a ser frente a una fogata, pero sí el hecho de tener historias en común es lo que precisamente es una de las claves que unifica a los pueblos, y precisamente en un contexto en donde la guerra vino a unir a los chilenos. La sociedad chilena también era una sociedad que estaba muy fragmentada antes de iniciar la guerra. Durante la guerra las cosas tampoco fueron tan fáciles. A mí hace poco me tocó leer del historiador Francisco Antonio Encina un fragmento del diario de vida de Aníbal Pinto, el presidente de la República de aquella época. Que a todo esto San Bernardo también tiene la avenida Pinto, también lo homenajea a él un par de cuadras junto a la línea del tren. Y también es un homenaje un poco recordando esa época. Pinto en un momento se queja en su diario de vida, dice, jamás nunca pensé que, en el fondo hablando de los políticos de la época, de que no me iban a colaborar y en el fondo están haciendo todo para que nos vaya mal en la guerra. O sea, las envidias, las ambiciones, las peleas particulares de los propios partidos, todas esas pequeñeces estaban en la guerra. Y sin embargo, gente como esta, gente como Prat, gente como el mismo presidente Pinto, les salió a dar cara a esas cuestiones y se logró precisamente que venciéramos estos egoísmos, estas envidias, estos rencores, estas rencillas que históricamente nos han mantenido atados. Bueno, y eso tiene que ver con que al final la invitación que hace el heroísmo y esa noción de sentirnos parte de una misma cosa y que eso debe predominar por sobre las pequeñeces por las que a diario muchas veces estamos peleándonos, fue lo que nos salvó y que nos permitió ganar la guerra. Perú, que era mucho más rico, como ya se dijo en capítulos anteriores, no pudo hacerlo, no lo logró hacer. Y era un país mucho más rico, era mucho más rico que nosotros. Y no lo logró hacer. Y fue terrible, porque de hecho después de la guerra del Pacífico ellos siguieron en una guerra civil y fue un desastre para Perú. Y nosotros no necesariamente éramos mejores, pero logramos justo el paso que teníamos que dar, lo logramos dar. Y fue porque supimos al final hacer hincapié en la identidad. Y eso, bueno, hoy día nos cuesta harto. En Chile 2020, un Chile bastante fragmentado nuevamente. Oye, y la historia tiene que ser empática, porque te guste lo que vayas a escuchar, lo que vayas a contar, o no te guste, pasó. Es historia. Es historia. Entonces, a lo mejor hay algo que no me gusta, no sé, por lo mejor, oye, Arturo Prat hacía espiritismo, a lo mejor quien lo malentiende si no me gusta, pero pasó, pero era. Oye, Y no porque a mí no me gusta o yo no lo comparto, no lo voy a contar. Es Lo que siempre lo que decía Mario, que tenía que ser quien entrega la información, tiene que ser objetivo. lo más que se pueda. Bueno, y la historia en ese sentido es siempre una apelación al presente. Si al final, esa es la gracia de la historia, una apelación al presente. Lo que estábamos hablando hace unos instantes, Mario lo decía también, respecto a los muchachos, a los jóvenes peruanos que trataron de hacer esta defensa para defender Lima. Estos nunca más. ¿Volveríamos a hacer nuevamente eso que se hizo en el pasado? Sí, no, en cierto sentido sí, en cierto sentido no. Bueno, cuando nosotros remitimos al pasado, sea cual sea siempre estamos internamente, siempre remitiéndonos a nuestro presente.
¿Lo volveríamos a hacer así? No, hay que hacerlo así. ¿Debemos actuar como Prat? O no, no deberíamos hacer esto porque es cruel, no, no deberíamos hacer. ¿O qué Siempre es? hablar del pasado es pensar en el presente, y por eso que es tan útil, por eso que es tan necesario. Y uno puede hacer una equivalencia de situaciones, no siendo la misma, Claro. podemos hacer una equivalencia de actitud. O sea, mira, en ese momento pasó esto, que es similar a esto otro, mejor en otro contexto, entonces podremos tener la misma actitud o una actitud similar de acuerdo a lo O que la está pasando contraria. hoy o la Mm, contraria. la contraria, claro. Lo que le decía en este libro de Verano de Tres Guerras, en una parte cuando él relata sobre la batalla del campo de la Alianza, él dice, porque como decía Alejandro, la sociedad chilena siempre ha sido dividida por rico, pobre, título, profesión o no profesión. Entonces cuando él relata dice, aquí estamos, abogados, profesores, médicos, estudiantes, obreros, campesinos, todos unidos para defender a la patria. Él lo numeró, diciendo las profesiones, hasta el más bajo, peleando todos juntos por eso. Entonces, es feo decirlo, pero la guerra unió al país de una manera que ni Bolivia ni Perú lo pudieron lograr. Como decía Alejandro, Bolivia, la división interna, hicieron posible que Bolivia en 20 minutos no tuviera mar, porque hubieron golpes de Estado mientras ellos estaban peleando. Perú también, por ambicionar, solamente va a llegar a ser presidente, también hubieron levantamientos internos. Chile no, Chile estaba unido. Chile Así, tuvo elecciones durante la guerra, incluso. exactamente. Sí. Perú y Bolivia tuvieron 2 golpes de Estado. En Bolivia asumió el general Narciso Campero, en Perú asumió Nicolás de Piérola, y aquí nosotros nos dimos el lujo de tener elecciones presidenciales, las que eligieron a Domingo Santa María. Y Daza, que comenzó la guerra, tuvo un final súper trágico. Sí. Oye, chico, Murió al entonces, lado de una estación de tren, parece, si no me Sí, equivoco. Uyuni, sí. Claro, allá fue fusilado. entonces Sí. Murió mal. actualmente yo creo que no deberíamos esperar tener más héroes porque ya los tenemos. O tener más ejemplos para salir de este estado de confort. Tiene Uy, que ver algo contemporáneo. Sí, puede ser, sí. pero por eso, si no se sale del estado de confort, no van a ser Mm. ningún héroe Ah, no, por contemporáneo, supuesto. ¿ya? No, bueno, Y, ¿eh? solo quiero añadir, a pesar de que la frase no es mía, la parafraseo porque no la recuerdo textual, que es que es la frase de Gabriela Mistral cuando dice como que qué envidia podemos tener a la antigua Grecia y a la antigua Roma, si Prat fue toda Esparta, dice Gabriela Mistral. Y bueno, tiene algo de razón, o sea, la historia de Prat tiene la mística de los pueblos antiguos, de las grandes batallas de la antigüedad, pero ahora, en los tiempos modernos, en los tiempos actuales. Ese ejemplo va a seguir hablando, que haya gente que lo quiera tapar, que le quiera echar tierra, que lo quiera menospreciar, que lo quiera ningunear, pero eso va a seguir brillando, eso va a seguir brillando por varias generaciones. Y Eh, créeme que eh, no le va a pillar nada, porque fue un hombre tan ejemplificador. O sea, imagínate que defendió a un amigo que lo iban a expulsar de la Marina porque se separó, si no me equivoco. Se casó sin permiso. Exactamente, se casó sin permiso. Sí. Y él lo defendió y ganó el juicio para que y, no lo expulsaran, porque ese tiempo era mal visto. O sea, Que era indisciplina eso. exactamente. y lo hacía, no sé si sin cobrar, no estoy segura, pero él lo hacía por defender, por Él, ayudar. Por su él, él, principio. sí, él hacía varias cosas a nivel personal. Bueno, él, por ejemplo, era profesor en una escuela nocturna en Sí. Valparaíso, la escuela nocturna Benjamin Franklin. Y ahí iban obreros después de su jornada de trabajo, bueno, como las escuelas de adultos de hoy día, precisamente, a aprender a leer y escribir. Y eso lo hacía gratuito. Imagínate que muchos después de la guerra del Pacífico, muchos generales, tenientes, cosas así, fueron a los colegios a educar. Fueron como los grandes profesores de la época. Muchos de ellos. Pero Sí. volviendo un poquito al combate en sí,
el combate fue una victoria al fin y al cabo. Claro, perdimos la Esmeralda, pero el barco más viejo que tenía la escuadra chilena. Pero Perú perdió su mejor barco. Ese combate fue, claro, Perú lo tuvo harto rato dándole matraca, como se puede decir, a los puertos chilenos, gracias al Huáscar, pero no podía hacer nada más. Huáscar no tenía la capacidad de enfrentar a otro barco. Sí hizo varias capturas, como mencionamos en un minuto, pero un combate en sí no. Y en el combate naval de Iquique, si no me equivoco, participaron 5 barcos. Estaba la Covadonga, Huáscar, la Independencia, ¿cierto? Sí. La Mar, que era un transporte, Ah, sí. y la Esmeralda. Todo ello conforma la palabra Chile. Sí, fue una coincidencia, o quizás más que una coincidencia, ese detalle. ¿Cierto? Sí, mira, en realidad por eso yo no quise hablar sola de esto, porque una, no tengo tanta información, no tengo tanto conocimiento, es más pasión, pero qué importante es conversar varios de nuestro país o de nuestras familias. Y ojo que patria es el lugar donde vivimos. Nosotros es como una familia grande. Entonces no es que, es que no, nadie más va a venir a mi patria. No, tú recibes visita, tú recibes incluso nuevos integrantes, pero es donde se tienen las mismas costumbres, donde se ha luchado por lo mismo. Tenemos los mismos héroes, hemos luchado por lo mismo, hemos tenido las mismas bajas, hemos tenido nuestros fracasos, los mismos, hemos sufrido lo mismo. Eso es patria. Bueno, Ahora, perdón, solo sí, para ver, y en ese mismo contexto, en la guerra, cuando los civiles ya se empiezan a sumar en masa, sobre todo después del combate naval de Iquique, bueno, esa noción de patria y sobre todo de la patria chica, de la ciudad, del pueblo donde vengo, también se la van a llevar a la guerra, porque los batallones cívicos, que eran los batallones de civiles que se armaron, fundamentalmente, de hecho muchos de ellos llevaban el nombre de la ciudad o del nombre de la provincia. El batallón Melipilla, en el caso de San Bernardo, el batallón Victoria, que era por el departamento de la Victoria, que era el nombre que tenía en ese momento el distrito que encabezaba San Bernardo. Y también iban un poco con esa noción de, bueno, aquí vamos los de la ciudad tanto, aquí vamos los de la ciudad tanto, y también esa lógica de la patria, pero como la patria chica, también se la llevaron al norte consigo. También fue un elemento distintivo de la guerra el tema de, bueno, los de la ciudad, nosotros somos los de la ciudad tanto y venimos aquí también a hacer nuestra colaboración. Estuvo mucho de esa dinámica también en la guerra. Sí. no, es muy bonito. Yo he aprendido mucho, chiquillos, con ustedes. He aprendido mucho en esta conversación. Y yo creo que nos va a faltar otro capítulo más, ¿ya? Parece. Porque yo tengo otra pregunta que hacerles con respecto para terminar el tema bélico, ¿no? Porque aquí hay una historia de amor, y eso llevó a algo muy importante, ¿ya? Pero si bien es cierto, esta guerra comenzó por el rompimiento de un tratado por parte de Bolivia, ¿qué hay de cierto de que posterior a la guerra se firmó un tratado, ¿no es cierto? Termina la guerra y no cada uno se va para su casa. Ah, ya, ganamos y queda todo un desorden. No, se firman acuerdos. Hay un acuerdo entre Bolivia, Perú y Chile, no sé si son los 3 o solo 2, de que las tierras tomadas por Chile, conquistadas por Chile, primero que todo, Chile llegó hasta La Paz y la devolvió. ¿Es así? No, No, ya, pero llegó al lago Titicaca, sí. ya. O sea, llegamos bien lejos. Siendo Sí. que nosotros Solamente no estábamos, llegó porque no había nivel logístico para llegar. ya, O si no, habría llegado. o si no llegamos. Sí. Es como que hubiésemos llegado, ¿no? Ahí le estábamos ya poniendo la bandera ahí por sobre todo. Sí. Es cierto que hay un tratado de que esas tierras a los 100 años se tenían que devolver. Ay, Nos quedan 3 minutos. ya, a ver,
trato yo de responder rápido. A ver, hay dos pactos separados, el Tratado de Paz de Ancón con Perú y hay una tregua originalmente con Bolivia que después se resuelve en un tratado que recién va a ser el de 1904. En el caso del tratado con Perú, el Tratado de Ancón, se estableció que las provincias de Tacna, Arica y Tarapacá, que habían sido peruanas hasta antes de la guerra, pasaban a manos de Chile, pero 10 años más tarde tenía que venir una revisión de eso, tenía que venir en el fondo un plebiscito local que iba a determinar la población local a qué país querían pertenecer. Cuando llegaron los 10 años de ese tratado, la verdad de las cosas es que los chilenos sí nos hicimos un poco los locos, o sea, no un poco, nos hicimos los locos derechamente, y seguimos manteniendo esos tratados, y eso no se resolvió hasta 1929. Cuando los presidentes de Perú, Augusto Leguía, y en el caso de acá de Chile, Carlos Ibáñez del Campo, llegan a la línea de la Concordia, que se llamó, y que terminó devolviendo Tacna a Perú y Arica la dejó a Chile. Se ahorraron el plebiscito de alguna manera y lo quisieron hacer de manera salomónica. Ahora, lo que sí se estableció en ese acuerdo fue que si estos territorios que otrora habían sido peruanos, sean los de Tacna o los de Arica, se le quisiera dar a un tercer país, bueno, y se supone quién es el tercer país es Bolivia, tiene que haber un acuerdo en el fondo tanto de Chile y de Perú para que puedan ser cedidos a un tercero. ¿Ya? Y eso es lo que ha impedido en la práctica las ideas de salida al mar, por ejemplo, por el norte de Arica, etcétera, etcétera, porque las veces que Chile lo ha propuesto, en el fondo siempre se requiere de la anuencia de Perú, y Perú no la pretende, no la va a dar, o sea, Ah, bueno, y los chilenos quedamos como los malos. claro, Me voy a empezar a enojar. por una parte, bueno, la última vez que se ofreció esto fue, bueno, Ricardo Lagos también hizo unas ofertas en este sentido, no exactamente igual, pero bueno, la última que se hizo en esta dirección fue el Acuerdo de Charaña del año 1976, en ese entonces gobernaba el general Pinochet acá y allá en Bolivia gobernaba el general Hugo Banzer. Es decir, que ese tratado de devolver las tierras se solucionó y se trató, valga la redundancia, en 1920 aproximadamente. 29, sí. 29. Y se resolvió con que en caso de que algún país que quisiera ceder estos territorios conquistados o ganados, no sé cómo se dice, tenían que Claro, estar a un ambos países de tercero, acuerdo. A un tercero. claro, Ya. a un tercero. O sea, eso de El tercero devolver, Bolivia. Pero ojo, eso de Perú devolver las ni tierras, Bolivia no. han renunciado a esas tierras. ¿Ah? Perú ni Bolivia han renunciado a esas tierras, aún no renuncian. Ellos esperan que algún futuro poder recuperar sus tierras perdidas en esta guerra. Ya, pero por tratado eso ya está resuelto. Claro, está resuelto, pero en el discurso nacionalista eso pervive. Bueno, en el caso de Bolivia han ido más lejos porque lo añadieron la última constitución, sobre todo la reivindicación marítima. Perú no ha ido tan lejos, pero en el discurso nacionalista pervive eso. Ya, pues chicos, entonces el otro capítulo nos vemos